Hola, amados hermanos. Les saluda Pedro Legrand desde Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, trayendo para usted una vez más la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Hoy es un día muy especial, hoy es un día en que el Señor está con nosotros para bendecirnos, para prosperar nuestros corazones. Así que, bueno, es tiempo de que le pidamos, que oremos todos juntos y que el Señor nos responda. Padre Santísimo, Dios de misericordia, en esta hora te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos hables, que traigas una unción poderosa sobre nosotros para entender y comprender, Señor, los propósitos y los planes que tienes tú para nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, pues, amados, realmente es un día especial en el Señor. Es un día en el que el Señor tiene un plan perfecto para nosotros y un propósito extraordinario para darnos esperanza y para darnos futuro. Pero también nos quiere hablar, y hoy quiero compartir con usted un tema al cual yo he titulado Sin límites en Dios. Realmente nosotros somos seres finitos, somos seres limitados, ¿verdad? No podemos nosotros volar, por ejemplo, ¿verdad? Por eso precisamente es que tenemos esa ilustración, ¿verdad?, de un hombre que se está lanzando al vacío. Esas son limitaciones que el Señor puso en nuestros cuerpos físicos, pero espiritualmente Dios no tiene límites. Dios no nos ha dado a nosotros límites en Él. Y la palabra de Dios dice en el libro de Job, capítulo 11 y versículo 7, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Gloria a Dios. Entonces aquí la palabra nos describe que no hay límites en Dios. ¿Cuáles son los límites de Dios? Si Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, es el creador de todas las cosas. En Él no hay límite. Un niño tiene un límite. A nosotros como padres, si tenemos un niño, le tenemos que enseñar límites, porque en nuestro mundo las cosas son limitadas y ese niño aprenderá seguridad con sus límites, le aprenderá a estar seguro dentro de un lugar, ¿verdad? Y eso es importante para el niño, según la psicología, ¿verdad? Un niño que es amado, a él se le deben de enseñar límites, hasta dónde puede llegar. Y eso es algo que nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? Nos enseñaron que nosotros tenemos limitaciones, que no podemos llegar tan lejos, ¿verdad?, como nosotros quisiéramos. Y precisamente esas limitaciones son las que muchas veces nos detienen a nosotros para hacer las cosas en el Señor. Tenemos un caso en la palabra que es muy, muy importante y que lo hemos comentado en otras oportunidades, y es el caso de Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, ¿verdad? Recordará usted que lo llama a través de una zarza que ardía, pero la zarza no se quemaba. Ahí vemos que hay un límite que Dios mismo puso, pero que Él lo traspasó. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él hace como Él quiere, ¿verdad? Como si nosotros le prendemos fuego a una rama de árbol seco, ¿qué va a suceder con esa rama? Va a hacer un combustible y se va a quemar de inmediato. Pero el Señor rompió ese límite en la zarza y con eso le estaba enseñando a Moisés quién era Él. ¿Quién era el Dios Todopoderoso, verdad? Que a Él, ¿habrá algo imposible para Él? No, sin duda no hay nada imposible para Dios. Para nosotros sí. Y entonces cuando el Señor le dice, Moisés, irás con Faraón y te presentarás delante de él. Y entonces Moisés le dice, Señor,
pero tal vez no me van a creer, dice. Entonces el Señor le dice, pues pon tu mano en tu seno, le dice. Y cuando Moisés saca su mano está blanca con lepra. Y entonces él se sorprende, ¿verdad? Otra vez el Señor estaba pasando sus propios límites. El Señor estaba haciendo algo extraordinario que para la mente de Moisés era, olvídese, imagínense qué sorpresa la que Moisés se llevaría cuando ve su mano llena de lepra. Y entonces, no contento con eso, el Señor le dice, ahora vuelve a meter tu mano en tu seno. Y cuando la saca, su mano está limpia. Entonces el Señor hace un milagro ahí. Y le dice, toma tu vara, y la vara se convierte en una serpiente. Y entonces todos esos límites que habían se rompen para que la mente de Moisés reaccione. Pero Moisés es lento y le dice al Señor, Señor, mira, yo soy un hombre que soy tartamudo, yo no puedo hablar. Entonces le dice el Señor, ¿quién hizo la boca? ¿Quién hizo el oído? Lo hice yo. Y si la boca no puede hablar, ¿quién es el que puede traer la palabra? Dios. Dios es el que puede, que no tiene límites. Y entonces nosotros debemos de saber cuál es el proceso de Dios en cada uno de nosotros y hasta dónde podemos llegar. Como dijo aquel, ¿verdad? Hasta el infinito y más allá. Así es como el Señor nos quiere a nosotros, que nosotros tengamos un entendimiento de las cosas que van más allá. Y esto, fíjese usted, que fue algo que marcó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no entendía los planes de Dios. El pueblo de Israel se rebelaba contra los propósitos de Dios constantemente. Llega Moisés y les dice, miren muchachos, el Señor está con nosotros y nos va a sacar. Entonces ellos empiezan a hablar dentro de ellos, ¿verdad? Me los imagino, hermano, comentando, y ese Moisés, ¿de dónde saldría ese Moisés? Si ese estuvo aquí hace 40 años y se fue huyendo, y ¿qué vamos a hacer con este hombre? ¿Verdad? Pero entonces el Señor empieza a trabajar con Moisés y con Faraón, endureciendo el corazón de Faraón, y vienen, hermano, todas las plagas. Y cada plaga que viene a manifestarse, ¿verdad? La plaga de las moscas, la plaga de los piojos, la plaga de la oscuridad, la plaga de las aguas sangrientas, la plaga de las ranas, cada una, el granizo, en fin, cada una de esas plagas están haciendo que se rompan los límites que hay en Moisés. Cada vez que Moisés veía suceder algo, se sorprendía y decía, ¿es Dios así? ¿Realmente? ¿Esto es así? ¿Es en serio esto? ¿Esto que estoy viendo con mis ojos, esta plaga de oscuridad? Las ranas, hermano. Las ranas afectando, imagínese usted cómo sería aquel lugar lleno de ranas o de moscas. Qué terrible, hermano. ¿Cómo es que Dios manejó todo esto? ¿Para qué? Para que los límites de Moisés fueran rotos. Entonces Moisés fue entendiendo y dijo, Dios no puede hacer lo de las ranas. Seguro que Dios no va a hacer lo de las ranas. Y Dios lo hace, hermano. Y entonces luego dice, pero y lo de la sangre en el agua, yo no creo que Dios pueda hacer eso. Y Dios lo hace, hermano. Dios se manifiesta poderosamente y entonces le va rompiendo los límites a Moisés en su corazón. ¿Cuántas veces el Señor nos ha roto los límites a nosotros, hermano? ¿Cuántas veces el Señor nos ha salido adelante y nos ha llevado de victoria en victoria? Esa es la bendición de nuestro Dios. Bueno, y entonces viene el momento en que el Señor le dice a Moisés, mira, ahora tienes que prepararte y vas a preparar
todas las familias de Israel van a preparar un cordero porque ese es un pacto que ustedes van a hacer conmigo. Y entonces vienen todos y empiezan a preparar el cordero, empiezan a trabajar, ¿verdad? Todo lo que tenían que hacer. Y en la noche de la Pascua, ellos se reúnen y hacen algo que nunca habían hecho. Y esa noche el Señor les da la victoria. Los saca con mano poderosa, pero no los saca sin nada, sino que se llevan todos los tesoros de Egipto, se llevan todo lo que Egipto tenía en riqueza y ellos salen de aquel lugar en victoria, con bendición. Dios, mire lo que hace Dios. Ellos trabajaron por 400 años como esclavos, pero Dios les da su recompensa. Dios les bendice, les da toda la riqueza de Egipto para que ellos se vayan. Esa riqueza no es para ellos, sino que es para que presenten una ofrenda delante del Señor, para que el día de mañana ellos prepararan un tabernáculo glorioso para nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que sucede en el camino? Ellos van y se encuentran con el mar, se encuentran que ya no pueden pasar de ahí. Y entonces vienen los egipcios, viene Faraón y se da cuenta y se arrepiente de haber dejado ir al pueblo, y entonces los empiezan a perseguir. Y aquellos hombres se horrorizan, hermanos, porque tienen delante de ellos, tienen un límite formidable. Delante de ellos están las aguas del mar. Y ahora, ¿cómo pasamos? Si pasamos por el agua nos vamos a ahogar, se van a morir nuestros hijos, se van a morir nuestros ganados, nos vamos a morir todos. Y entonces ellos empiezan a temblar, empiezan a sufrir y empiezan a decirle a Moisés: ahora Moisés, ¿por qué nos sacó de Egipto? Si allá en Egipto nosotros teníamos de todo, si hubiéramos querido venir al desierto, allá en Egipto habían funerarias, allá en Egipto habían cementerios, y ahora aquí nuestro cementerio va a ser el mar. Entonces Moisés también está en las mismas, hermano. Moisés está apenado. Imagínense la carga que tenía Moisés en ese momento de ver que los estaban persiguiendo, que el enemigo venía detrás de ellos y que tenían un límite delante de ellos. Entonces el Señor le dice a Moisés: deja lo que estás haciendo, deja de estar pidiendo, y levanta tu vara, le dice, levanta tu vara y abre las aguas para que el pueblo pase. Entonces el Señor, portentosamente, hermano, cuando Moisés levanta su mano, levanta la vara, las aguas del mar se abren, y imagínense la sorpresa de aquel pueblo. ¿Qué pensarían ellos, hermano? De ver detenidas las aguas, dice que eran como paredes a los lados de ellos, y empieza a caminar el pueblo. Yo creo, supongo, ¿verdad?, que muchos han de haber tenido el temor de poner el pie en la playa, ¿verdad?, y entrar en el mar. Seguramente ellos tenían temor porque veían ese lugar y decían: quién sabe si esto en un ratito se va a caer, ¿verdad?, y nos va a caer encima. ¿Qué podrá sucedernos, verdad? Y al principio es precisamente lo que sucedió con Pedro, ¿verdad? Pedro era un pescador que siempre había tenido contacto con el mar y siempre había tenido contacto con el agua, y pues sabía nadar, era experto en eso. Pero entonces cuando ve al Señor caminando sobre las aguas, dice: el Señor está caminando sobre las aguas, y yo, ¿será que yo puedo caminar sobre las aguas? ¿Será posible que si mi maestro, si mi Señor puede caminar sobre las aguas, yo también quiero? Yo también quiero eso, yo también anhelo eso. Y entonces le dice al Señor: Señor, si eres tú, deja que yo vaya.
y camine sobre las aguas. Entonces me imagino a Pedro, hermano, bajando, quitándose, no sé, los zapatos, digamos, no sé, ¿verdad? Pero empezando a caminar sobre el agua. ¿Cómo sería su primer paso en el agua? ¿Cómo sentiría? ¿Será que era como caminar sobre gelatina tal vez? O tal vez era como caminar sobre el cristal, ¿verdad? Porque como dice que la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Hay un mar de cristal. Entonces así se me hace pues que Pedro sintió y empezó a caminar. Y al principio ha de haber caminado con mucho tacto, ¿verdad? Viendo en dónde ponía su pie. Pero conforme fue sintiendo la seguridad en el Señor, empezó a caminar delante de Él. Y entonces, bueno, vino la tormenta. Usted sabe la historia, ¿verdad? Pedro ve la tormenta y se empieza a hundir. Pero a pesar de todo, el Señor no se hunde. El Señor siempre permanece ahí delante de Pedro. Y cuando Pedro ya no tiene esperanza de vivir, el Señor le extiende su mano. Y Pedro le dice: Señor, sálvame, que perezco. El Señor le da la mano y de inmediato, dice, y de inmediato fueron trasladados a la playa. Eso fue precisamente lo que sucedió con el pueblo de Israel. Pero mire lo que dice en el Salmo 78:5. Dice así: porque Él estableció un testimonio en Jacob. Hubo un mensaje de parte de Dios al pueblo de Israel. Y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. Entonces, amados, lo que estamos haciendo hoy es precisamente lo que Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer, y era escribir un testimonio de lo que había sucedido, para que hoy nosotros también lo pudiéramos contar. Hoy podemos contar las maravillas de nuestro Dios. Hoy podemos declararle a todo el mundo que no hemos creído en una imagen de talla, no hemos creído en una imagen de madera, de piedra, de lo que sea, ¿verdad? Sino que hemos creído en un Dios que es extraordinario, en ese Dios que salvó a los egipcios, a los israelitas de Egipto. ¿Cuánto más nos va a salvar a nosotros? ¿Cree usted que siempre va a ser lo mismo, hermano? ¿Cree que siempre va a ser la misma cosa? No. Mire lo que está sucediendo alrededor nuestro en este tiempo. Es una situación extraordinaria la que estamos viviendo. Nunca habíamos vivido una pandemia de este tipo, generalizada. Han habido enfermedades, han habido pandemias. En el siglo pasado hubo la fiebre española, por ejemplo, pero nunca se había dado esto de esta manera. Y ahora dicen, viene una nueva cepa, viene una nueva clase de bacteria más, o de virus, lo que sea, más poderosa, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, ¿será que nosotros vamos a confiar en un hombre? ¿Será que nosotros vamos a confiar en una vacuna o vamos a confiar en Dios? Nosotros vamos a tener nuestra confianza puesta en aquel que hizo los cielos y la tierra, hermano. ¿Cree usted que Dios no sabía que se iba a dar una pandemia este año? Claro que sí, claro, porque Dios lo sabe todo. Si Él conoce el fin antes que empiece, hermano. Entonces Dios sabía lo que iba a hacer, pero también Dios está con nosotros. No quiero decir con eso que nosotros no tenemos que sujetarnos pues a las normas, a las leyes, a nuestros gobiernos, que tenemos que hacer lo que dicen, ¿verdad? Que debes de guardar ciertas medidas. Eso lo tenemos que hacer. Pero nuestra confianza
Nuestra confianza está puesta en Dios, debe de estar en Él. Hermanos, si nosotros vivimos todo el tiempo aterrorizados, no sé si esa cosa me va a dar mañana, no sé si me va a dar pasado, ¿qué voy a hacer? Entonces el Señor te dice, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Y eso nos dice a nosotros, amados. Nos dice hoy, esforcémonos y seamos valientes. ¿Por qué? Porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros hasta el día de hoy y no nos ha destruido. Nuevas son cada mañana sus misericordias sobre nosotros, y hoy extiende el Señor una palabra de bendición para tu vida, una palabra en que el Señor te dice: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios poderoso. Como poderoso gigante voy delante de ti para sacarte. No importa qué es lo que está sucediendo en la tierra, hermano. Porque las cosas que vienen para la tierra no son buenas. Definitivamente, perdone que yo sea portador de esta noticia, pero realmente tienen que venir estas cosas. ¿Por qué? Porque muchos, a través de la aflicción, a través del trato y de la prueba, van a conocer a Dios. Israel conoció a Dios no estando en Egipto. Estando en Egipto, ellos se quejaban todos los días, pero no estaba Dios. Pero cuando Dios estuvo con ellos, hermano, Dios se manifestó poderosamente. Y mire lo que sucedió. Dice: para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Entonces, para eso sucedió todo lo que sucedió. Para eso fue que el Señor endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que ellos pusieran su confianza en Dios. Hermano, ¿para qué está sucediendo todo lo que está sucediendo alrededor nuestro? Para que pongamos nuestra confianza en Dios. Y yo le aseguro a usted que si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, jamás seremos avergonzados. Mire, dice: para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios. ¿Nos podremos olvidar nosotros de las obras de Dios? Nos podremos olvidar de todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Por lo menos conmigo, hermano. Yo he visto la bendición de Dios en muchas oportunidades, y hoy estoy aquí presente delante de usted predicando la palabra. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno conmigo, porque Dios, a pesar de la destrucción que venía para mi vida, el Señor me guardó. Y hoy puedo testificar, hermano, delante de usted, que el Señor abrió las aguas del mar también para mí, y que yo pasé por aquellas aguas, y que mis enemigos, hermano, quedaron ahogados en el mar. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mire, dice: para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Entonces aquí viene la otra parte de esto. Una es conocer las maravillas de Dios, y otra cosa es temer a Dios. Y, por lo tanto, guardar sus mandamientos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque el Señor está con nosotros, hermano. Está con nosotros y nos ha sacado adelante. ¿Cuántas mujeres, hermanos? ¿Cuántas mujeres han tenido sus bebés? ¿Cuántas mujeres han estado en ese proceso, verdad? De los 9 meses, que se va hinchando su estómago, ¿verdad? Y ya no aguantan. Ya veo yo aquellas mujeres que hermano, ya ni respirar pueden, y están agotadas, ¿verdad? Llevando la carga del bebé en su vientre. Y entonces dicen: ya no aguanto, ya no puedo dormir, ya el bebé pesa demasiado. Y entonces, hermano, como
el cuerpo, ¿verdad?, está preparándose para ese momento del alumbramiento, y viene ese momento. Y vienen los dolores, y viene que la fuente se abra y que el bebé empiece a nacer. Y la madre empieza a sentir el dolor, ¿verdad? El dolor que no lo soporta. Imagino, nada más puedo imaginar ese dolor, ¿verdad?, que una madre sufre al nacer su bebé. Pero cuando nace el bebé, cuando el bebé ya está en sus brazos y abraza a la criatura, se le olvida, dice la palabra, el dolor por haber traído una nueva vida al mundo. Entonces, de esa manera, dice la palabra, y no fueran, dice, como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Mire, hermano, qué generación la que el Señor sacó de Egipto. Era una generación porfiada, infiel, cuyo corazón no estaba preparado para amar a Dios. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. Dios los había preparado como guerreros, pero en aquel momento ellos tenían miedo, hermano. ¿Y cuántas veces hemos tenido miedo nosotros? Realmente le digo, a veces nos reímos, ¿verdad? Y decimos, es que Josué, ¿cuántas veces le tuvo que decir Dios que fuera valiente y esforzado? ¿Y cuántas veces Dios nos lo ha dicho a nosotros, hermano? Solamente sé valiente y esforzado. Esfuérzate y no temas, porque el Señor está contigo. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien en prestar atención, y nosotros no la atendemos? ¿Cuántas veces, hermano, nos han predicado la misma cosa? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado a través de profecía, de sueños, de revelaciones? Y nosotros aún así ignoramos la palabra del Señor. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Mire, fácilmente se olvida uno de las obras y los milagros de Dios. Por eso es que el salmista dijo, ¿verdad? Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces nosotros hoy tenemos que recordar, hermano. Recuerde usted en este momento todas las cosas que Dios ha hecho por usted. Cómo lo salvó, tal vez de aquel accidente, cómo lo salvó de la muerte, el día que le asaltaron, el día que le quitaron su celular, el día que... Hermano, ¿cuántas veces Dios nos ha guardado? Dios nos ha salvado. Dios nos ha dado la vida. Es un regalo maravilloso, hermano. Y entonces dice, e hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto, en el campo de Sotán. Dividió el mar y los hizo pasar, y contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube y toda la noche con resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hermano, mire esto, a mí me llama la atención lo que dice aquí el Salmo. Dice que les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. ¿Cómo saldría el agua de la peña, hermano? ¿Cómo saldría el agua de la peña de Oreb? Y dice, hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Hermano, mire ese pueblo.
Habían visto la gloria de Dios, habían visto todas las manifestaciones de Dios, mas sin embargo, ellos seguían rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones tentaron a Dios. Mire, tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Hermano, ¿quién hace eso? Imagínense, Dios tenía alimento para ellos, pero ellos querían comida a la carta. Ellos querían comer lo que ellos querían. Y hermano, así somos nosotros. Exactamente así somos nosotros. Que fíjate que hoy solo hay frijolitos y tortilla. Yo no quiero eso. A mí no me gusta esto. Esa es comida de pobres. Yo he oído eso, hermano. Solo hay esto. Pues no lo voy a comer, ¿verdad? Y nos volvemos soberbios, hermano. Y le queremos decir a Dios qué es lo que queremos comer. Así, y miren, no solo estoy hablando en lo material, sino que en lo espiritual. Tal vez el Señor nos está hablando y nosotros a este no le recibo la palabra. ¿Qué va a saber esa persona? Pero Dios, hermano, es el que tiene un pan para nosotros, es el que tiene un alimento para cada uno de nosotros. Y dice, hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? He aquí hirió la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Será que Dios puede darnos algo más? ¿Proveerá carne para su pueblo? ¿Será que Dios te puede dar pan? ¿Será que Dios te puede dar carne? Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Hermano, ¿quién ha podido hacer esto? ¿Quién ha podido traer comida del cielo? ¿Rompió Dios un límite aquí? Rompió un límite. Sacó agua de la peña, sacó agua de la roca donde no había nada. Pero Dios hizo su obra maravillosa para que nosotros confiemos en el Señor. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios le mandó comida hasta saciarlos. Hizo soplar en el cielo el viento solano y con su poder dirigió el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo. Aladas aves como la arena del mar. Vinieron codornices y dice, hermano, que era tal la cantidad de codornices que cayó alrededor de ellos que ya reventaban de la comida que habían recibido. Y entonces dice, y les hizo caer en medio del campamento alrededor de sus viviendas. Comieron y quedaron bien saciados y les concedió su deseo. Wow, hermano. Dios es maravilloso. A pesar de todo, a pesar de que lo habían tentado con esto, Dios les concedió su deseo. Antes que hubieran satisfecho su deseo, mientras la comida aún estaba en su boca, la ira de Dios se alzó contra ellos y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. A pesar de todo esto,
Ellos no creyeron en Él y no confiaron en Él. Mas nosotros, hermano, ¿será que nosotros somos mejores que ellos o será que somos iguales, incrédulos? Él pues hizo terminar sus días de vanidad y sus años en terror súbito. Cuando los hería de muerte, entonces le buscaron. Y ya se volvían y buscaban con diligencia a Dios y se acordaban de Dios y que Dios era su roca y el Altísimo su Redentor. Hasta que ya la vieron, hermano, difícil. Ellos se acordaron del Señor. Pero ¿para qué vamos a esperar tanto? ¿Para qué vamos a esperar e ir tan lejos si el Señor tiene un propósito para nosotros? ¿Por qué no saber que el Señor no tiene límites de bendición para nuestras vidas? Que Dios quiere que nosotros también no nos limitemos, que no tengamos estas circunstancias que nos limitan. Había una mujer que llegó a buscar al Señor, pero ella era sirofenicia, ella no era del pueblo de Israel, ella era una extranjera, pero se acercó al Señor y le dijo: Señor, mira que mi hija está enferma. Y entonces todos le decían al Señor, sus discípulos le decían al Señor: Señor, mira, esta mujer nos está importunando, cállala que queremos comer en paz. Y entonces el Señor le dijo: mujer, ¿acaso no sabes que yo he venido a los hijos de Abraham y tú eres extranjera? Entonces ella le contestó: Señor, hasta los perrillos comen de las migajas de las mesas de sus señores. Ella dijo: así me siento como una extraña, como una extranjera. Y cuántas veces también, hermano, nosotros nos hemos sentido en esa condición. Cuántas veces nosotros nos hemos sentido tan indignos de nada que nos sentimos tal vez como un perrillo. Pero ella se acercó y conmovió el corazón del Señor, y el Señor le dijo: hágase conforme a la medida de tu fe, y su hija fue sanada. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de nosotros hoy? ¿Será que nuestro Dios se puede limitar, hermano? ¿Será que nosotros nos podemos limitar? ¿Será que hay límites en Dios o será que en Dios hay plenitud? Mire lo que dice la palabra en Números 12. Dice: entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solamente mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros y el Señor lo oyó? Y Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres, y entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré a él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué, pues, no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Y entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, ahora sí, ¿verdad?
Ahora sí le dice Señor mío a su hermano. Obviamente Aarón y Miriam eran hermanos mayores de Moisés. Y entonces habían menospreciado a Moisés y habían dicho, bueno, Dios puede hablar por cualquiera. ¿Acaso Dios no ha hablado por nosotros también? Y entonces el Señor les dice, pero yo le hablo a Moisés cara a cara. Con Moisés no tengo yo un límite, pero con los profetas tengo un límite. Amados, ¿tenemos nosotros un límite en Dios? ¿Será que nosotros podemos hablar con Dios como alguien que habla con su amigo? ¿Será que nosotros tenemos un límite? ¿Será que a nosotros nos pusieron un velo para que no podamos hablar con Él? No, al contrario, la palabra de Dios dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Mire, no es al gran trono blanco el trono del juicio, sino que es el trono de la gracia. Hoy hay un trono delante de nosotros que es el trono de la gracia al cual podemos acudir y decirle, papito, aquí estoy. Para eso vino el Señor Jesucristo y para eso murió Él. Para que nos quitemos ese límite que tal vez nos habían puesto en nuestro corazón y en nuestra mente. Un pensamiento que no es cierto porque Dios está con nosotros. Dios quiere relacionarse con su pueblo. Antes, dice el apóstol Pablo, erais arrastrados a los ídolos mudos, mas ahora nos encontramos delante del Señor. Nos encontramos de continuo delante de Él. Y Él está en esta hora delante de ti para bendecirte, para extender su mano y alcanzar la gracia en tiempo de necesidad. Ese pronto socorro que solo Él nos puede entregar. Hermano, yo creo que, como le decía, estamos viviendo momentos tremendos, pero también el Señor se está acercando a nosotros. El Señor se está acercando a nuestras vidas aún más, para que nosotros le honremos a Él. Sí, si todo esto está sucediendo, hermano, es por una razón, porque el Señor se está acercando. El Señor viene pronto, amado, viene pronto. Y mire lo que dice. Entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre su carne está ya media consumida. Y Moisés clamó al Señor diciendo, oh Dios, sánala ahora te ruego. Y su padre le hubiera escupido a ella en el rostro y no llevaría su vergüenza por 7 días, que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió, y después el pueblo partió a Haserot y acampó en el desierto de Parán. Gloria a Dios. Esto nos habla a nosotros, nos habla de un límite que hay en Dios, y ese límite se llama pecado. Eso es lo que nos separa del Señor. Y a Miriam le pusieron un límite para que por 7 días ella estuviera alejada del Señor, alejada de su familia, alejada del campamento. Dios le puso un límite. Entonces, hermano, quita el límite, dejando de pecar, dejándote apartarte del Señor. El Señor quiere que nosotros estemos con Él. Entonces, dejemos el pecado atrás. Números 13, capítulo 13 y versículo 17. Dice así.
Cuando Moisés los envió a recorrer la tierra de Canaán, les dijo: subid allá al Negev y después subid a la región montañosa y ved cómo es la tierra. ¿Se acuerda usted de todo este pasaje? Era cómo el Señor los había llevado, ¿verdad?, a reconocer el territorio de Canaán. Y Él les dijo: vayan a ver cómo es el territorio, si es fértil, si hay árboles o no. Procurad obtener algo del fruto de la tierra. Y en aquel tiempo precisamente era el tiempo de la cosecha de las uvas. Y entonces dice, entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehobot, y subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaba Ahimán, Sesai y Talmai, los descendientes de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoar en Egipto. Y llegaron hasta el valle de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas y lo llevaban en un palo entre 2 hombres, con algunas de las granadas y de los higos. A aquel lugar se le llamó el valle de Escol por la razón del racimo que los hijos de Israel cortaron. Y volvieron de recorrer la tierra al cabo de 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto que había en aquella tierra. Contaron a Moisés todo lo que habían visto y le dijeron cómo era la tierra, y le dijeron que era una tierra que producía leche y miel. Solo que es fuerte el pueblo, dijeron. Es fuerte el pueblo que habita en aquella tierra. Es un lugar hermoso, es un lugar que produce mucho fruto, pero también hay enemigos ahí. Están las ciudades fortificadas y muy grandes, y además vimos ahí a los descendientes de Amalek. Y Amalek habita en la tierra del Negev, y los habitantes, los jebuseos, en las montañas, etc. Y ellos le describen todo lo que había en aquel lugar. Y entonces Caleb clamó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. ¿Qué era lo que había dicho Dios, hermano? Cuando todavía el pueblo, ni siquiera el pueblo había sido pueblo, porque eso se lo dijo a Abraham. Le dijo: yo te daré la tierra de tus peregrinaciones, hermano. Pero también le dijo que por 400 años el pueblo iba a estar de esclavo en Egipto. Y ahora, después de tanto tiempo, están por entrar a la tierra prometida, y ellos no quieren la tierra prometida. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos batallado por tal vez 30, 40, 50 años en el Señor? Y a últimas estamos desinflados, y a últimas decimos: ah, ya no. ¿De qué nos sirvió entonces toda nuestra lucha? Bien puedan ser 6 meses que llevas en el Señor. No te salgas, hermano. No te salgas del propósito de Dios. Yo he oído a gente así. Yo he oído a gente que dicen: ay, no, yo ya me cansé, yo ya no quiero saber nada más del evangelio, porque ahí me trataron mal, me golpearon. Sí, el hombre es imperfecto. El hombre no es Dios, hermano. El hombre no es Dios. Pero nuestra confianza no está puesta en el hombre. ¿Cuántas veces el hombre me ha tratado mal a mí? ¿Y cuántas veces he tratado yo mal a alguien? Muchas, seguramente. Tal vez no queriendo, ¿verdad? Como diría el Chavo, sin querer queriendo, ¿verdad? Pero el Señor, hermano, ha tenido misericordia de mí, y no me voy a apartar de Él por la gente. No me voy a apartar de Él ni siquiera por mí mismo. Porque si tuviera un poquito de misericordia para mí mismo,
seguiría buscando al Señor. Y entonces mire lo que dice. Entonces Caleb clamó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vivimos en ella son hombres de gran altura. Vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Bueno, ¿a dónde te quiere llevar el Señor? ¿A dónde te quiere llevar? ¿A qué te quiere llevar Dios? ¿Hasta dónde vas a llegar? Tenemos que vencer a nuestros enemigos, los que están usurpando la tierra que Dios nos ha dado. Pero tenemos que confiar en el Señor. Ellos mismos se pusieron un límite. Ellos dijeron: no podemos entrar a la tierra prometida porque ahí hay gigantes. ¿Y qué les había dicho el Señor? Tomen esa tierra, porque esa tierra es de ustedes. Entonces, para Dios no había límite, pero para el hombre sí. Para el hombre la falta de confianza en Dios es un límite. El pecado es un límite. El no creer es un límite. Pero sigamos. Vamos a Mateo capítulo 13. Dice la palabra: y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban. Mire, se maravillaban y decían: ¿dónde estuvo este? ¿De dónde sacó toda esta sabiduría y el poder de hacer milagros? ¿De dónde? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Y dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Jesús había llegado a su casa, donde vivían sus padres, y sabe que es un límite: el menosprecio. Nosotros podemos menospreciar a Dios y decir: no hay Dios que pueda hacer esto. Y eso fue lo que ellos hicieron. Ellos se preguntaban: ¿y de dónde viene con tanto poder y tanta sabiduría de repente? Porque ellos lo habían conocido en la carne, pero no sabían quién estaba dentro de él, que estaba nada menos que el Verbo de Dios. Estaba el Verbo de Dios haciendo su obra. Hermano, ¿cuánta gente hay que le dice: mire, fíjese que va a haber un culto, ahora que vamos a tener culto hasta el fin de año? Vamos a tener un culto el fin de año, yo no llego. ¿Por qué? Es que como ese día yo me reúno con mis tíos y mis primos y toda mi familia. Pero hermano, el Señor también tiene su tiempo. Dice la palabra que Dios ha hecho hermosas todas las cosas en su tiempo. Y el Señor nos da un tiempo de bendición para poder estar juntos y para glorificar el nombre de Dios creyendo en Él. Y entonces mire, dice: pero no hay profeta con honra, sino con los de su propia casa. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Tal vez en tu casa, hermano, dicen: este es el mismo de siempre.
qué aburrido estar oyendo a este cuate. Pero el Señor es el que te va a dar una palabra exquisita, una palabra para bendecir a tu familia, una palabra para transformar la vida de tus amigos, de tus compañeros de trabajo. Yo no sé en dónde estás, pero el Señor te ha puesto como un atalaya, te ha puesto como en un lugar de bendición. Toma lo que te ha dado el Señor y no tengas incredulidad. Confía en Él, confía en el Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Marcos 9:14 dice así: cuando volvieron los discípulos y vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos de escribas que discutían con ellos, enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corrieron hacia Él y le saludaban. Y Él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Y respondiéndoles Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuánto os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿y cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo he echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si tú puedes hacer algo por nosotros, ¿cree usted que Dios tiene límites para bendecir? No, a este solo lo voy a bendecir poquito. No, hermano. Si Él dice: da de su espíritu sin medida, es decir, no nos va a dar una medida, va como en el mercado, solo la medida que... No, hermano, no. El Señor nos da su bendición, Él nos da su sanidad, Él nos da su propósito, su luz, su gracia, su favor. Todas las cosas nos las da Él, y juntamente con Cristo nos dio con Él todas las cosas. Entonces dice: cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió el espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de él y no vuelvas a entrar en él. Dios tiene para cada uno de nosotros una oportunidad extraordinaria de vida, una oportunidad de bendición. Yo no le voy a poner límites a Dios. Tú tampoco le pongas límites a Dios. Dios quiere bendecirte hoy. Dios quiere traer sobre ti paz. Porque muchas veces, hermano, tal vez una persona puede tener bienes materiales, pero no tener paz en su corazón. Pero Dios quiere que en Él hagamos proezas. Dios quiere que nosotros hoy nos levantemos como un pueblo lleno del Espíritu Santo, lleno de poder de Dios, lleno de su gracia y de su majestad, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros conquistemos la tierra prometida que está delante de nosotros. El Señor trae una palabra hoy, una palabra de bendición para que comamos de ella. Y no le digamos al Señor: Señor, yo no quiero este alimento porque es un alimento que no quiero. Comamos de su palabra, comamos de este pan que Él nos está dando, porque
así nosotros vamos a llenar nuestro ser, nuestro espíritu de su bendición, de su prosperidad y de su paz. No hay límites en Él. Hermano, el pan que viene del cielo no engorda. Tal vez usted dice, ay no, yo voy a hacer dieta, no voy a comer, ya esos 18 panes que me como cada cena ya no me los voy a comer, ¿verdad? Pero hermano, en Dios no hay límite. Usted puede comer todo lo que pueda comer. Fíjese que en el caso del maná, por ejemplo, él dijo, ustedes van a comer el pan que ustedes recojan. Entonces cada quien tenía que comer una medida. Pero en el pan espiritual, en el pan que viene de Dios, nosotros no podemos limitarnos. Podemos comer sin medida. Por eso es que dijo el Señor, comprad pan, comprad leche, comprad sin dinero. Y nosotros hoy estamos comprando. ¿Cuánto nos hace falta? ¿Cuánto te hace falta, hermano? Tal vez estás ahorita con que tienes que pagar ya el alquiler de la casa y tal vez no tienes con qué pagar. Pero confía en el Señor tu Dios, porque Él es el que te provee. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor, el que nos ve, el que ve nuestra necesidad, incluso antes que le pidamos. Pero el Señor se agrada que nosotros le pidamos a Él. Él se agrada de ver que nosotros nos acercamos a Él y que tenemos fe en Él como la sirofenicia. Así mismo, hoy nosotros tenemos que tener esa fe en el Señor. Que lo que el Señor prometió para tu vida, eso mismo se cumplirá. Lo que el Señor ha dicho para ti, Él te lo dará. Así que adelante, amado hermano. No te detengas. No te detengas porque en Dios no hay límites. Y un día, mire lo que dice la palabra. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. De sus espaldas brotarán alas, brotarán piñones como de águila. Y hermano, un día el Señor nos va a dar esa oportunidad de tener nuestros cuerpos glorificados. Cuando Él venga, cuando Él se acerque a nosotros en las nubes, dice la palabra, dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces se nos van a dar cuerpos diferentes, cuerpos glorificados en los cuales ya no tendremos límites. Hoy tenemos límites terrenales, tenemos el límite de la vida. Y cada año, hermano, en el lugar de contar un año más, contamos un año menos. Pero el Señor nos va a dar a nosotros la vida eterna. Entonces ya no va a haber tiempo. Entonces ya no van a haber enfermedades, ya no van a haber debilidades, ya no nos vamos a limitar en nada porque vamos a poder estar como el Señor, ir y venir de un lugar a otro a la velocidad del pensamiento. Ya no vamos a necesitar un taxi, un bus, un transmetro, no vamos a necesitar ninguna de esas cosas para ir de un lugar a otro, sino que el Señor nos va a dar la libertad, va a romper todo límite. Porque Él va a confiar en nosotros enteramente, porque Él sabrá que nosotros somos sus siervos. Y hermano, eso es una cosa maravillosa, que hoy hagamos su obra ilimitadamente. Mire, su plan de telefonía móvil dice plan limitado, ¿verdad? De 30 días. El plan que usted tiene es de 30 días y a los 28 días ya se le venció y se le acabó y ya no puede sacar una llamada o ya no puede mandar un mensaje. Ese es su celular, pero nosotros no somos celulares.
Nosotros somos hijos de Dios, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Y en nosotros Dios ha puesto la oportunidad de tener a un espíritu. Tener al Espíritu Santo en nosotros. En nosotros mora el Dios eterno, el Dios de toda misericordia, para darnos en abundancia lo que a nosotros nos hace falta. Déjame orar en esta hora por tu bendición y tómala y recíbela, porque tenemos un Dios sin límites. Aleluya. Padre bendito, Dios de misericordia, en esta hora yo te doy gracias, Señor, por la vida de tu pueblo que han recibido esta palabra con agrado en su corazón, sabiendo, Señor, que tú tienes planes de bien para nosotros y no de calamidad, para darnos un futuro y también para que tengamos esperanza. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo, porque en Él hemos recibido toda bendición en los lugares celestiales. Padre, manifiéstate hoy a cada uno de nosotros en nuestra necesidad. Señor, si necesitamos sanidad, danos sanidad. Si necesitamos fortaleza, danos fortaleza. Si necesitamos gozo, danos gozo. Pero danos sin límites, danos sin medida, porque yo sé que esa es tu naturaleza, Señor. Gracias, Padre bendito, por este pueblo que te ama. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te guarde, amado hermano, y nos vemos en el próximo.